Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador del cuerpo técnico del grupo BS Entrenamiento y este es mi proyecto personal AG Entrenamiento, donde busco difundir información salida desde la práctica, tratar de comentar, abrir el debate, recibir opiniones, tratar de contestar dudas y sobre todo pasar un buen momento, una charla entre entrenadores y atletas en donde la intención es la divulgación de la información y tratar de devolverle a la gente lo que a mí me han dado, porque muchos entrenadores se han sentado conmigo a explicarme cosas que no entendía y a mostrarme y a permitirme ensayar y cometer errores para aprender. Entonces, de alguna forma, esto es una idea de devolver lo que tanto a mí me han dado durante tantos años. Bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud donde estén. El día de hoy quería hablar, en realidad quiero hablar de varias cosas, pero con esto de que contraje COVID y todas las implicancias que eso trae, me ha dado una discontinuidad en la grabación de los podcasts. Y también he decidido de alguna forma grabar podcast cuando tenga algo interesante en mi opinión o en la opinión de otros que decir. No puedo, no puedo sostener una producción de audios educativos simplemente por grabar. Pero bueno, ese es otro tema. El día de hoy me gustaría poder hablar un poco de lo que son premisas técnicas y drills, tanto para la natación como para el atletismo, y no especificar qué tipo de drill, sino en primer punto saber qué es uno, qué es el otro y cómo se utilizan dentro de la práctica del microciclo, del mesociclo y de todo el ciclo anual. Vamos a empezar definiendo un drill. Un drill básicamente es un ejercicio de corrección técnica que por lo general toma una parte del gesto técnico final, o sea, o de la técnica del gesto técnico final. Como estamos hablando de deporte cíclico, es mucho más fácil, exagerándola o imitando simplemente la parte donde se genera un defecto. Por lo general existe una gran variedad de drills donde nosotros seleccionamos en función a la familia de movimientos. Por ejemplo, natación, el estilo crawl y el estilo espaldas son estilos rotacionales, o sea, dependen de la rotación básicamente. Entonces, cuando seleccionamos ejercicios, tratamos de seleccionar ejercicios de familias que tengan transferencia bilateral, es decir, que me sirvan tanto para un estilo como para el otro. En el caso de mariposas y en el caso de pecho, o brasa, como le suelen decir por ahí, como no son estilos que tengan gestos alternos, ya tienen una especificidad un poquito mayor. Pero también hay que buscar el concepto de la transferencia. Por ejemplo, la onda subacuática o la patada de delfín que se produce en el estilo mariposa se transfiere tanto al estilo espalda en los giros como en el estilo crawl y en alguna parte en el estilo pecho. Aunque cualquiera que haya observado en la pileta o cualquiera que vea videos técnicos se va a dar cuenta que el estilo pecho bien realizado es mucho, en general es mucho más ondulado que el estilo mariposa. Y los criterios de selección para un drill o un ejercicio de corrección técnica siempre parten de los mismos principios, muy sencillos. Primero hay que tratar de seleccionar 2 o 3 errores, no más que eso, generales, ¿sí? Los más generales, del más general que genera, el primer error que genera o hace exponencial el resto de los errores, y de ahí ir hacia los más específicos. ¿Y por qué es esto? Por una cuestión extremadamente simple.
no tiene sentido arreglar el ingreso de la mano en crawl si el codo está caído, tanto en la fase de recobro como en la fase de empuje. Porque yo puedo tener una brazada muy bonita, pero si no tengo solucionado el gesto de rotación, eso me va a traer inconvenientes y deficiencia técnica y pérdida de eficiencia del movimiento a lo largo. Y ahora, los principios pedagógicos más sencillos que tenemos que trabajar cada vez que sobre todo cuando trabajamos con los chicos, ¿no? Y con adultos también. Yo no tengo mucha experiencia trabajando con niños pequeños de 12 para abajo. Toda mi experiencia va de los 12 para arriba. O sea que los chicos que llegan a mí ya tienen un cierto background de los entrenadores de formadores que los han tenido en las etapas muy de base. Que ese es otro tema que ya lo vamos a hablar porque es muy interesante. Entonces el concepto sería ir de lo simple a lo complejo, de lo conocido hacia lo desconocido, de lo fácil hacia lo difícil, de lo poco hacia lo mucho y, algo muy importante, desde lo que entiendo hacia lo que no entiendo. Acá entran conceptos de la psicomotricidad como imagen del movimiento y esquema del movimiento. El 99,9% de las veces nos vamos a encontrar con chicos que tienen distorsionada la imagen del movimiento con el esquema del movimiento. ¿Qué es el esquema del movimiento? Simplemente es cómo yo muevo las diferentes palancas de mi cuerpo para producir un gesto. ¿Y cuál es la imagen del movimiento? La percepción que yo tengo de mis palancas en el tiempo y en el espacio, en estado tridimensional. Esto es notable sobre todo cuando los chicos pegan o producen los picos de crecimiento, en donde se descoordinan completamente, pobrecitos, es corriendo y nadando, vamos, tenemos un chico y de golpe en 15 días tenemos un chico completamente diferente. Brazos más largos, piernas más largas. Acuérdense que el crecimiento va de lo cefalocaudal o de lo hacia lo próximo, hacia lo distal. Entonces, si hubo un buen trabajo de formación de base en las etapas sensibles de la receptibilidad del sistema nervioso a gestos técnicos, repito, si hubo una buena formación coordinada, programada y sistematizada, mientras más recursos tenga el chico en la bolsa para sacar de su memoria motora, más fácil va a ser después poder coordinar el esquema y la imagen corporal cuando ese chico hace los picos de crecimiento. Entonces, pavada de responsabilidad tienen los entrenadores de base, que acá está uno de los primeros errores de los sistemas de formación. Todos los entrenadores queremos entrenar a la figurita, pero nos olvidamos siempre de que los mejores entrenadores, los que más deben interpretar el movimiento y la emocionalidad de los chicos, deben estar en la formación de base. Y eso no es una tarea sencilla, se requiere una sensibilidad especial. El que no la tiene debe trabajarla, se requiere un cultivo de la paciencia y se requiere un amor a la enseñanza que no todo el mundo la tiene. Yo he tratado de cultivarla durante un tiempo en los niños más pequeños y no me sale. No tengo el don natural, por ende no sirvo para lo que es la formación base. Pero bueno, esos son perfiles de cada entrenador. Pero insistimos, si yo no tengo una buena formación de base, es muy difícil que se cumplan los conceptos que yo estoy hablando ahora en, supongamos, jóvenes triatletas o jóvenes nadadores o jóvenes corredores. Hay muy buen material, hay que saberlo buscar, pero hay muy buen material dando vuelta en internet de miles de ejercicios técnicos y de lógicas de construcción del movimiento para la formación de base. Bien. Aclarado esto con los drills, lo mismo ocurriría en el atletismo. La multiplicidad de situaciones que ofrece el atletismo como deporte rico hace que el niño tenga un bagaje motor y una
variedad de ejercicios técnicos que le permitan al momento del crecimiento poder tener una comprensión del movimiento mucho más profunda. Muchas veces tienen una comprensión extremadamente más profunda que el propio entrenador, lo cual eso es una bendición, lejos de ser un defecto del entrenador, es una bendición, porque encontrarse con un chico que entiende el concepto del movimiento que uno le está pidiendo a la perfección simplifica un montón de tareas. Entendido esto, lo que son los drills, cuáles son los principios pedagógicos para enseñarlos, vamos a ver en qué momento se enseñan los drills. En todo momento. Si uno observa un plan de construcción un plan normal de natación, de atletismo, no me quiero meter en el ciclismo porque el ciclismo tiene una lógica un poquito diferente, pero porque estamos montando sobre un elemento mecánico, pero algunas ideas son las mismas. Ni me quiero meter mucho en teoría del desarrollo y el aprendizaje motor, pero la construcción de los gestos es exactamente la misma. Cuando uno observa los planes de entrenamiento, hay una entrada en calor y después vienen toda una serie de ejercitaciones técnicas, los drills. Los entrenadores seleccionan los drills en función a los defectos técnicos que tiene el nadador o a medida que el nadador o el atleta va subiendo de nivel, esos drills están orientados a corregir algún defecto técnico que no permite bajar las marcas. ¿Sí? Es muy notorio eso, seleccionar drills extrema. A lo primero hay una generalidad de drills, porque el chico debe tener un amplio repertorio motriz, y después comienzan los drills a ser mucho más específicos en función a la prueba que va a correr. Y no es lo mismo el mismo drill para una prueba de 200 que para una prueba de 400, que para una prueba de 800, que para una prueba de 1500, que para una carrera de aguas abiertas de 3000, de 5000, de 10000, de 25 kilómetros, etcétera, etcétera. El mismo drill cobra diferente significado y se enseña de diferente forma en función a la edad del deportista, su habilidad técnica, la prueba que va a correr y, sobre todo, la marca que está buscando. Teniendo en luego, podemos meter ejercicios técnicos antes de una serie principal, donde determinamos que ese punto técnico es el que hay que tener en cuenta en la concreción o en la ejecución de todo el ejercicio técnico, de toda la serie principal. Y luego podemos meter ejercicios en fatiga al final, pero he acá la clave de la cuestión. Yo solamente en fatiga puedo trabajar ejercicios técnicos que ya domino previamente en estado de descanso. No tiene sentido, porque el sistema nervioso no lo va a poder absorber, enseñar nuevos ejercicios técnicos en estado de fatiga. El que haya nadado más de 4000 o 5000 metros con un equipo de natación, o el que haya hecho series o pasadas de 400, 600, 800 o 1500 en pista sabe de lo que estoy hablando. La fatiga es tan alta que cualquier información nueva lo único que me genera es un cortocircuito. Bien, y ahora vamos a hablar de lo que es una premisa técnica. La premisa técnica recién puedo dictarla una vez que un gesto es dominado. ¿Y qué es una premisa técnica? Es un foco, un punto de atención específico que debo meter en un gesto técnico y sostenerlo durante todo el entrenamiento, durante toda la semana, durante todo el mes, durante todo el año. Ejemplo, nosotros con los chicos ahora estamos trabajando mantener el centro de gravedad en puntos de apoyo, corriendo en donde el tronco no se vaya ni hacia adelante ni hacia atrás, sino que se mantenga centrado, y eso me permite una buena frecuencia de zancada. Hemos inventado y diseñado 17.000 ejercicios, tener cosas en la cabeza y desplazarme sin que se me caigan, reduciendo la superficie de apoyo de esos elementos, cosa que cada vez sea más difícil, con gomas y tensores en la cadera hacia atrás, hacia adelante y hacia los costados,
trabajando los apoyos ultralentos y girando progresivo. Bueno, un montón de ejercicios técnicos em, propios y otros enseñados por otros entrenadores. Y eso se transfiere después a premisas técnicas. Voy a dar un ejemplo muy simple. 8x400 con 2 minutos de pausa en pista, donde la premisa técnica es el tronco erguido, sostener una frecuencia de zancada entre 175 y 182 pasos por minuto, con los hombros relajados y tratando de sostener la inercia. Una alta aceleración los primeros 20 metros y después tratar de trabajar en sostener la inercia. Todo eso son premisas técnicas. Independientemente del objetivo metabólico y de ritmo que estamos buscando, estamos tratando de que toda la serie tenga contenidos técnicos y yo los pueda trasladar. Entonces, ¿qué hace el entrenador? Encuentra los defectos del deportista, los anota, planifica todas las series de la semana y planifica las premisas técnicas que se deben sostener en todos los ejercicios técnicos. Las premisas técnicas se construyeron previamente con los drills, ¿no? Y los trabajo y los evalúo. Eso requiere que el entrenador esté constantemente al lado del deportista o que tenga elementos de evaluación biomecánicos para poder decir, bueno, acá estamos mejorando, acá lo entendió, acá no lo entendió. No elijo muchas premisas técnicas por cada disciplina, elijo 2 o 3 y repito, de la más general hacia la más específica. De nada tiene sentido trabajar un punto específico si no resuelvo el problema general. A partir de ahí, el entrenador evalúa en la semana. Bien, de estas premisas técnicas, la premisa A se cumplió el 100%, la premisa B se cumplió el 50% y la premisa C no le interpreta, no entiende lo que le estoy pidiendo. Vuelvo hacia atrás, genero, invento o utilizo drills que me permitan que el deportista tome conciencia de lo que yo le estoy pidiendo y vuelvo a repetir las premisas la siguiente semana y así constantemente. La idea que prima en cada sesión es la siguiente: el chico tiene que salir mejor de lo que entró. El chico comenzó una sesión y cuando se va a la sesión tiene que salir entendiendo algo. No importa que a veces el gesto no salga, porque muchas veces los gestos a lo primero no salen, llevan mucho tiempo interpretarlos y que salgan, hasta que se produce la coordinación intra e intermuscular, lo que es la famosa coordinación motora. Pero recordemos ante todo que uno necesita entre 16.000 a 18.000 repeticiones para poder fijar un movimiento. Por eso es tan importante el ojo del entrenador y un estudio de la biomecánica del movimiento. Porque si yo fijo gestos parásitos, luego es muy difícil corregirlo. Por más que la literatura ofrezca 17.000 estrategias para corregir un ejercicio técnico, es muy difícil. Repito, es muy difícil. Por eso es tan importante la formación de base. A la siguiente semana vuelvo a dar las premisas técnicas. Una vez que tengo dominada por lo menos una de las premisas técnicas, paso a la siguiente y así constantemente. Entonces, yo periodizo, distribuyo, planifico, programo las premisas técnicas a lo largo de una sesión, una semana, un mesociclo, un macrociclo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se sale acá un nuevo concepto, o no es nuevo en realidad, pero sí un entendimiento muy simple. Las premisas técnicas también son periodizables y entonces debemos planificarlas tanto como los contenidos de fuerza, los contenidos de resistencia, los contenidos de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el refuerzo debe ser positivo. Tratemos de eliminar la palabra no cuando hacemos una corrección. ¿Sí? Y trabajar por objetivos generales, pero sobre todo por objetivos parciales. Profe, no me sale, Ale, no estoy entendiendo esto. Bueno, sí, pero entendiste que tenés que llevar bien el talón abajo de la cola para poder hacer un gesto redondo con la pierna al momento del contacto de apoyo del pie contra el piso y compactarlo. Entonces, algo entendiste. ¿Se entiende? Siempre tiene que haber un refuerzo positivo. Aunque algo esté mal, una metodología muy simple que nos enseñó el profesor Di Santo en la universidad es sanguchito. Te digo lo que está bien,
te corrijo lo que está mal y te vuelvo a decir lo que está bien, reforzando la idea de que el chico es capaz de lograr algo. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir, te digo lo que está bien, te corrijo lo que está mal y te vuelvo a reforzar lo que hiciste bien. Todo eso hace a la construcción del gesto técnico y todo eso hace a la correcta enseñanza tanto de los drills como poder sostener premisas técnicas. Ahora, una premisa técnica se basa sobre una idea fundamental: ejecutar y sostener. El deportista que pueda sostener una premisa técnica tanto en estado de descanso como en estado de fatiga es el deportista que domina ese gesto y por ende tiene muchas más chances de poder progresar a futuro. Recordemos que la velocidad, tanto en corta, media o largas distancias, es técnico dependiente. Si yo no tengo un buen dominio técnico de los gestos específicos de la disciplina que estoy trabajando, la velocidad a futuro se va a ver limitada. Entonces voy a tener que verme obligado a tener que recurrir a mucho volumen, mucho trabajo de fuerza, pero siempre me van a faltar algunos elementos para poder generar más velocidad. Bueno, espero que este podcast les haya servido. Cualquier duda o consulta, la mesa de debate siempre está abierta y vamos a tratar de ir generando algún tipo de material gráfico y de video para que cada vez sea más simple poder entenderlo. Espero que estén bien y nos vemos en la próxima. Bien, espero que el episodio les haya gustado y les haya sido útil. Recuerden que nos pueden encontrar en Google Podcast, Inbox, Spotify, Anchor y todas las plataformas generales de podcast. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribir. Están en nuestras redes sociales, en Instagram, AG Entrenamiento, en Facebook, AG Entrenamiento. Nuestro sitio web donde van a encontrar diferentes artículos, podcast, entrevistas a entrenadores y deportistas, videos educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero que les haya servido y hasta la próxima. Los espero.